Nosotros te adoramos, Señor, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres el único, Dios mío, que se merece toda la gloria y toda la honra y todo el honor, Dios mío. Si estamos reunidos en esta tarde, Señor, es porque tú nos has llamado con un propósito. Es porque tú nos has hecho semejante a tu Hijo amado, Señor. Tú nos has dado la oportunidad de conocerte, Dios mío. Tú nos has dado la oportunidad no solamente de conocerte, sino también de servirte, Señor. Y eso va para toda la vida, Señor. Para todo aquel que se llama cristiano, mi Dios. Dios mío, yo pongo en tus manos esta enseñanza que tú me has dado, Señor. Te pido, Dios mío, de que cada uno de los que estamos aquí seamos gozosos con deseo de querer servirte, de buscarte. Padre Santo, de ser perfeccionado para el beneficio, Señor, de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, dirige mi corazón y mis pensamientos, Señor, y que sea de beneficio para todos los que estamos aquí. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Abran sus Biblias, hermanos, en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Se ha dicho que Ephesians chapter 4. Se ha dicho que si alguien quiere dejar un legado, puede hacer diferentes cosas. Algunos dicen, escribe un libro que sea de beneficio para la humanidad, que sea de beneficio para las personas que van a dejar después de que tú mueras. Otras personas dicen que siembres un árbol. Hubo una historia de un señor que a la edad de 80 años estaba plantando un árbol de mango. Y se dice que el árbol de mango tarda entre 3, 6 o hasta 10 años para dar sus primeros frutos. Cuando una vez empieza a dar fruto, se tardan los frutos en madurarse 6 meses. De manera que es una larga espera. El vecino de este hombre, de 80 años, al ver de que él estaba plantando el árbol, él le dijo, ¿y tú esperas recibir fruto de este árbol? A lo que el anciano señor le respondió, yo no, pero mis nietos sí. Y la generación de antes, hermanos, en la era del Renacimiento, ellos pensaban en qué era lo que podían hacer para ser de beneficio para la próxima generación. ¿O qué podían hacer para ser de beneficio para la sociedad en la que viven? ¿O qué podían hacer en la forma en la que ellos pudieran ser de beneficio para su comunidad? ¿O cómo podían usar sus habilidades y sus capacidades para su país? No como la generación de hoy, que lo único que quieren es hacerse famosos y hacer dinero bien rápido. Algo rápido que no importa si beneficia a nadie. La gente antes tenía la mentalidad de qué puedo hacer para generar electricidad, por ejemplo. Horas estudiando y horas estudiando y horas preparándose para simplemente que nosotros el día de hoy podamos tener toda la electricidad que tenemos hoy. Las personas antes pensaban qué puedo hacer para el avance del mundo, qué puedo hacer para el avance de la humanidad, qué puedo hacer con mis dones en el mundo secular, no solamente en la iglesia, sino también en el mundo secular, en donde trabajo, en el restaurante que voy. ¿Cómo la siguiente generación se puede beneficiar de mi conocimiento? ¿Qué puedo hacer yo para beneficiar a mis hijos en el futuro? ¿Qué puedo hacer yo para dejar una marca o un legado de las personas que vienen? Tristemente, ya ni los cristianos de hoy piensan así. Los cristianos de hoy piensan en el futuro de la iglesia. No piensan en qué puedo hacer para que la iglesia que viene después sea bendecida, para que las personas que empiezan a conocer a Cristo, que no conocen a Cristo, y cuando vengan a conocer a Cristo, yo dejar algo para que ellos se puedan beneficiar de esto. La gente, los cristianos de antes escribían libros. Muchos cristianos escribían libros. Maestros, pastores eran conocidos por simplemente escribir libros, por dejar sermones escritos para que los demás pudieran leerlos, porque sus voces no iban a ser escuchadas ya, pero lo dejaban escrito para que hoy la gente lo pueda leer o las personas que les siguen les pudiera leer. Hermanos, a nosotros plantar una iglesia, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros estamos dejando un legado. Estamos dejando un legado. Esta iglesia no es mía. No es mía. Si fuera mía, pues la mayoría de la gente no viniera. Esta iglesia no es mía, esta iglesia es nuestra. Y más que nuestra, esta iglesia es de Jesucristo. Es de Jesucristo. Plantar una iglesia es dejar un legado en el mundo que es la esposa de Jesucristo. Yo sé que estoy plantando una iglesia y no es una iglesia para mí. Yo sé que la gente que está viniendo no está viniendo por mí.
sino porque este es el cuerpo de Jesucristo. Y en el cuerpo de Jesucristo entran gente de todo tipo. Ahora, la iglesia, hermanos, no solamente es una persona individual. La iglesia también corresponden esos grupos de hermanos reunidos en un local. Sea que sea, cualquiera que sea ese local. Entonces nosotros dejaremos un legado para la próxima generación de hombres y mujeres que quieren conocer a Cristo, que van a servir a Cristo, hombres y mujeres que están llamados a adorar a Dios en esta iglesia que nosotros estamos plantando. Para la próxima generación y esta generación que está empezando. Por eso titulé esta enseñanza, Perfeccionando a los Santos. Perfeccionando a los santos. Y van a entender por qué. Efesios capítulo 4. Si ya lo tienen, me dicen un fuerte amén. Efesios capítulo 4, versículo 1. Voy a leer del 1 al 3 y vamos a continuar hasta el 16. Esa es la enseñanza del día de hoy. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Una iglesia verdadera, hermanos, una iglesia sana, es una iglesia marcada por la unidad del Espíritu que sobresale. Esta es una iglesia sana. Una iglesia que es marcada por la unidad del Espíritu. Todas las iglesias locales tienen sus diferencias. Todas las iglesias locales tienen desavenencias, tienen problemas. Por eso Pablo dejó tantas cartas, si no, no tuviéramos tantas cartas escritas dirigidas por el Espíritu Santo. Para que nosotros que venimos atrás y batallamos con los mismos problemas, sepamos cómo lidiar con ellos. Entonces, cada iglesia va a tener problemas. Pero la iglesia sana y la iglesia verdadera es marcada por la unidad. Una unidad que sobresale. Se ve la unidad en la iglesia. Obviamente, esta unidad viene del fruto del Espíritu Santo. Si leen el versículo 1, dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre. Mansedumbre, un fruto del Espíritu. Humildad, un fruto del Espíritu. Soportando con paciencia. Paciencia, un fruto del Espíritu. Los unos a los otros, ¿en qué? En amor. ¿Qué cosa es el amor? El fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. Gálatas 5:22. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Fruto del Espíritu Santo. De manera que una iglesia que está marcada por la unidad es una iglesia que está marcada por el fruto del Espíritu Santo. Y si leen el versículo 1, esto es un ruego de parte de Pablo. Dice, yo preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Fuimos llamados, hermanos, a vivir bajo una vocación. Y esta vocación la tenemos todos. Todos. Esta unidad, estamos llamados a todos a vivirla. Que andéis como es dignos. En Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es por eso que aquí también dice, os ruego que andéis como es digno. Eso de andar como es digno es caminar en el Espíritu Santo. Caminar en el Espíritu Santo lo único que significa es ser controlado por el Espíritu Santo. Eso es caminar en el Espíritu. Una persona que ya no es controlada por sus impulsos, una persona que ya no es controlada por sus deseos, una persona que ya no es controlada por sus malos hábitos pecaminosos, sino que ahora es controlado por el Espíritu. El fruto del Espíritu tiene dominio propio. Eso va incluido en el paquete de ser salvo. Es por eso que un cristiano es marcado por ese fruto. Gálatas 5:25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Ser controlados por el Espíritu. Dice el versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esto es una marca. Nos soportamos con paciencia los unos a los otros en amor. A pesar de nuestras diferencias, nos soportamos los unos a los otros. A pesar de que tenemos diferentes personalidades, nos soportamos los unos a los otros. Esa es la marca de un cristiano. ¿Por qué? Porque sabemos que hay muchos cristianos que son inmaduros y uno tiene que aguantar sus pesadeces, por decirlo así. Tiene uno que soportar algunas cosas que ese nuevo cristiano quizás no conoce. Pero dice principalmente solícitos, el versículo 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Guardar la unidad del Espíritu. Es decir, solícitos es una palabra en griego que determina una urgencia. Apresurarse con celo y diligencia a hacer algo. Eso es lo que significa la palabra en griego. Priorizar. Priorizar.
o tener muy importante. Tener algo como que es algo muy, muy importante. Es por eso que dice solícito, priorizar, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Paz, otro fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, fruto del Espíritu. Es el resultado de caminar con Jesús. Es el resultado de caminar estudiando las Escrituras. Si una persona estudia las Escrituras y no tiene fruto del Espíritu Santo, se está engañando a sí mismo. Tiene conocimiento, pero ese conocimiento es vano, porque no tiene sabiduría, no aplica la palabra de Dios en sus vidas. El árbol se conoce por sus frutos. Se va a conocer, sí, puedes verte como un árbol, pero tus frutos van a determinar qué tipo de árbol eres. Y es ahí donde entra. Solícito en guardar la unidad en el Espíritu. Esta solicitud es un beneficio de mis hermanos. Esto es para el beneficio de mis hermanos, no para mi beneficio propio, sino para el beneficio de mis hermanos que están en esa congregación, que están en ese lugar donde estamos reunidos, que están en ese lugar donde estamos congregados, buscando el beneficio, no el mío propio, sino el beneficio de mi hermano que está llegando a la congregación. En 1 Corintios 10:24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Sino el del otro. ¿Ustedes se han puesto a pensar en eso? Buscar el beneficio, no el mío, sino el del otro. Es como, allá eso no se ve. Tú vas a un lugar y estás haciendo una línea, una viejita, y le dice, por favor, pase usted primero. Ya eso no se ve, no, que haga la línea. Ya hoy en día ya no, que haga la línea como todo el mundo. Que haga la línea. Y me acuerdo que en Cuba uno lo veía por a veces la necesidad, uno dice, que ella coma, al cabo que yo aguanto más hambre que esta viejita. Pero aquí como hay tanto, ya la gente, no, que pase ella. Hay una embarazada y uno está en el autobús y está ahí la embarazada y cada quien se siente y la ignora, como si no existiera. Ya no piensan en esa prioridad, en el beneficio. Bueno, hermanos, en la iglesia es pensar en el beneficio de mis hermanos. ¿Cómo puedo yo ser de beneficio para mis hermanos? ¿Cómo puedo yo beneficiar a mis hermanos que están en la congregación? ¿Qué puedo hacer yo para que mis hermanos sean beneficiados con los dones que Dios me ha dado? ¿Con las capacidades que Dios me ha dado? ¿Con los recursos que Dios me ha dado? Para que ellos sean de bendición. Para yo ser de bendición en sus vidas. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Eso es estar solícito en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Eso es lo que dice el versículo 3. Si todos pensáramos así, la congregación fuese un lugar sano, con nuestras diferencias, pero un lugar sano. Esto es lo que Cristo quiere de nosotros. Esto es lo que Cristo quiere de su iglesia, de su esposa, de la congregación, de aquellas personas que se llaman santos, separados para Cristo, escogidos desde antes de la fundación del mundo para hacer una tarea: anunciar el evangelio de Jesucristo. Y Él nos dejó el ejemplo. Pasen rápido a Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. It's a book right after. Filipenses 2. Dice el versículo 1. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Es increíble, sentir una misma cosa. Yo siento lo que siente mi hermano. Yo estoy en unidad con mi hermano. Es por eso que lo que leí al principio, Jesucristo oró por la unidad de su pueblo. Que seamos uno. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Acaso, te voy a hacer una pregunta y reflexiona en esto? ¿Tú ves a tu hermano como superior a ti mismo? ¿Tú ves a tu hermano como alguien que es superior a ti? ¿Que es mejor que tú? ¿Que tú lo ves como no? A mí no me preocupa, esa persona es mejor que yo. Esa persona ama a Dios más que yo. Esa persona es una persona que ha sido comprada por la sangre de Cristo. Esa persona, aunque quizás yo tengo más capacidades, para mí esa persona es mejor que yo y se merece mejor que yo muchas cosas. ¿Te alegras tú cuando tus hermanos son beneficiados? ¿O le dan privilegio en una iglesia? Y tú te alegras, wow, me da gusto de que esta persona tenga el privilegio de servir a Cristo. Y no tú, ojalá hubiera sido yo, con un enojo. Dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el ejemplo que Cristo nos dejó. Él nos dejó el ejemplo de cómo es no buscar nuestro propio bien, sino el del resto. Cómo ser de beneficio para otros y no para nosotros mismos. Es por eso que la iglesia es una imagen de lo que es un matrimonio. Porque en un matrimonio uno tiene que buscar el beneficio de su pareja y la pareja tiene que buscar el beneficio de la pareja de ella. El hombre busca el beneficio de la mujer busca el beneficio de su hombre. Y cada uno busca satisfacerse entre sí. Es por eso que él pone la analogía de la iglesia y Cristo como una esposa. Porque Cristo se dio a sí mismo por su iglesia, como un hombre se da por su esposa, una esposa que está muriéndose. Está dispuesto a donar sus órganos para que ella pueda existir, incluso si él tiene que morir. Entonces Cristo nos dejó el ejemplo más grande de buscar el bien de otro. Eso es un amor único, eso es un amor genuino, eso es un amor sacrificial. De manera que cuando nosotros buscamos el beneficio de los demás, es un amor sacrificial. Cosa que hoy no se ve. Es triste. Pablo continúa, versículo 4, él dice, capítulo 4, versículo 4 de Efesios 4:4. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Un cuerpo. La iglesia, todos los cristianos verdaderos, alrededor del mundo, donde no existe una denominación, donde no existe una etnia o raza, ese grupo de personas son los cristianos. Esta es la iglesia universal. La iglesia universal, donde estamos todos. Todos los cristianos que hemos sido añadidos al cuerpo de Cristo somos la iglesia de Jesucristo. Y muchos han sacado eso de contexto para decir, bueno, como yo soy la iglesia, no tengo que ir a un lugar donde congregarme. Pero eso es una desobediencia a la palabra del Señor. Entonces, no es solamente un cuerpo, ese cuerpo somos nosotros. Ese cuerpo es el cuerpo de Cristo. Dice también un espíritu. De manera que solamente existe un Espíritu Santo que nos ha sellado y bautizado a los creyentes en el cuerpo de Jesucristo. Si pasan al capítulo 2, versículo 21, ahí en Efesios, dice que somos morada del Espíritu. Dice en el versículo 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Somos edificados para morada de Dios en el Espíritu. Luego, si van a Efesios en el capítulo 1, versículo 13, dice que fuimos sellados por ese Espíritu. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Mira cómo sucede el sello del Espíritu Santo. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Para qué? Para la alabanza de su gloria. En Cristo, hermanos, fuimos nosotros sellados por un mismo espíritu. Es por eso que dice que tenemos un solo espíritu, un cuerpo, un solo espíritu. Somos templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 3, del 16 al 17. 1 Corintios 12, 13, dice que fuimos bautizados en un cuerpo. Dice el versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. De manera que ser bautizado con el Espíritu Santo es ser añadido en el cuerpo, que es la iglesia. Es ser añadido en el cuerpo. A la misma vez es el cuerpo de Cristo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fuimos bautizados en un solo cuerpo, de manera que es
un cuerpo, un espíritu, y este bautismo en el cuerpo es dado también por el Espíritu Santo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. También dice que tenemos un solo Señor, y este Señor es Jesucristo. Por tanto, como tenemos un solo Señor y ese Señor es Jesucristo, también tenemos una sola fe. Y esta fe no es el acto de creer o que produce una vida cristiana, sino que es el cuerpo de doctrina revelado en las Escrituras. Es la fe que nos ha sido dada en las Escrituras. El cristianismo verdadero solo tiene una fe. Y esa fe ha sido dada una sola vez y para siempre. Si van a Judas no lo tienen que buscar. Judas es el libro antes de Apocalipsis. Judas, versículo 3. Think is Judas, I think it is. Jude. Judas, versículo 3, solamente tiene un capítulo. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, de común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Esta fe ha sido dada una sola vez a los santos. Una sola vez. Esa fe que tenemos nosotros es una sola fe, y esa fe ha sido dada una sola vez a los santos. Y esta fe es el fundamento de todos los cristianos. Este es el fundamento de la iglesia. Ahí en Efesios capítulo 2, versículo 18, dice: porque por medio de él, a unos y a los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Esa fe que una vez ha sido dada a nosotros es ese fundamento que ha sido dado a los santos a través de los apóstoles y profetas. Apóstoles y profetas. Debido a esto, solo existe un bautismo. Solo existe un bautismo. Bautismo en agua, para hacer una confesión pública de Jesús como Señor y Salvador. Y esto es una ordenanza de Jesucristo. Si van en Mateo capítulo 28. ¿Ustedes se acuerdan? La semana pasada lo vimos en la resurrección de Cristo. Mateo 28, versículo 19. Jesucristo les da la última encomienda y dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Haciendo qué? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es una encomienda que nos dejó Jesús, bautizándolos. Bautizarlos es la responsabilidad de los pastores, es la responsabilidad de la iglesia, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que esta ordenanza aquellos que no la hacen están en desobediencia a Dios. Por tanto, tenemos un solo bautismo. Un solo bautismo, y este es una oportunidad para hacer confesión pública de Jesús como Señor y Salvador. Un Dios y Padre de todo, dice la escritura que tenemos. Continúa, dice un solo bautismo, y luego dice un Dios y Padre de todos. Esto es lo que dice Deuteronomio 6:4, que dice: oh Israel, nuestro Señor, nuestro Dios, uno solo es. Este siempre fue el lema de Israel. Tenemos un solo Dios. Ahora, debido a que la Escritura sigue dándonos revelación, entendemos que este Dios es un Dios trino, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, somos un pueblo bajo un Dios soberano, sobre todos, omnipotentes por todos y omnipresentes en todos nosotros. Por eso que dice el versículo 6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y en todos. Este Dios maravilloso le ha dado dones a su iglesia. Miren el versículo 7. Dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Escuchen bien. Fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cristo fue el que escogió la medida para el don que Él puso en ti. Fue una medida exacta. Él sabía precisamente las capacidades que tú tienes y las capacidades que Él te iba a dar para desarrollar los dones
que Él iba a poner en ti. Esos dones fueron dados a la iglesia desde el día de Pentecostés. Cada creyente que viene a Jesucristo recibe esos dones en el momento de la conversión. Los creyentes recibimos dones por medio del Espíritu Santo en el momento en que fuimos sellados, bautizados con el Espíritu Santo y somos parte de ese cuerpo. Estos dones, si tú estás en el cuerpo de Cristo, si tú eres un cristiano, tú tienes dones espirituales. Dones que han sido dados de manera sobrenatural por Dios. Quizás algunos de ustedes no saben cuáles son sus dones, quizás algunos de ustedes no saben qué manera Dios les ha dado dones para servir en una iglesia, pero todos tus dones han sido dados para la edificación del cuerpo de Cristo, para tus hermanos en la congregación. Dios te ha dado esos dones y dice el versículo 8, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. La palabra don, del griego dorea, no es carismata. La palabra carismata viene de dones especiales o dones extraordinarios o dones sobrenaturales. De ahí donde viene la palabra carisma. El don de cada creyente es único. Es único. Y estos dones son dados a cada creyente en particular en el momento de la conversión. Y es como si Dios te hubiera dado a ti una huella digital. Cada uno de nosotros tiene una huella digital. Dios ha puesto en ti un don especial para que tú lo uses especialmente para la congregación local a la que estás sirviendo. Pero estos dones no son para que tú te glorifiques a ti. De hecho, estos dones no son ni para ti específicamente. Son dones del Espíritu principalmente y son para la edificación de los santos. De manera que tú no te beneficias de esos dones. Tú no te beneficias de esos dones de ninguna forma. Estos dones no son para exaltarse a sí mismo ni para que la gente diga, wow, miren la capacidad del hermano. Estos dones son para exaltar a Dios. Si ustedes leen en Romanos, no tienen que buscarlo, pero en Romanos 12, del 3 al 5, él dice, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Pero dice, nadie debe tener más alto concepto de sí que el que debe de tener. Dios te ha dado esos dones, pero para la glorificación de Él y el beneficio de tus hermanos. El beneficio de tus hermanos, no para tus propios beneficios. Es por eso que la gente malinterpreta el pasaje bíblico donde dice que el que habla en lenguas habla misterios y que a sí mismo se edifica. Está entendiendo que a sí mismo se debe edificar cuando las lenguas deben ser de edificación para la iglesia, para la congregación. No entrar en ese tema ahí, pero simplemente eso para que lo tengan en mente. Es para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo en ese pasaje está haciendo una crítica a aquel que se edifica a sí mismo. Los dones de los creyentes están dados para la edificación de tus hermanos. Los dones no son para ti. Son para que tú los uses en beneficio de la iglesia en la cual Dios te ha puesto. Y los tienes que usar. Los tienes que usar. No son dones para que tú los escondas. Cada uno de nosotros tiene un plan perfecto en la mano de Dios para su iglesia local y para beneficio de aquellos que están perdidos y escuchen el evangelio. No usar nuestros dones espirituales es hacer una afrenta a la sabiduría de Dios, que Él fue el que escogió esos dones, los esculpió en su mano perfecta y te los dio a ti. Te los dio a ti para que los uses y seas de beneficio en una iglesia. Y es como subestimar la sabiduría de Jesús, porque dice que conforme en Efesios 4:7 dice que nos ha sido dado conforme a la medida del don de Cristo. Jesús fue el que cogió la medida de esos dones. Y es como decir, no, tú no sabes lo que estás haciendo. Esos dones que Él ha puesto en ti son para beneficio de la congregación y para que tú los pongas en obra. Dice el versículo 8, subiéndolo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Subiendo a lo alto, esto es que subió a sentarse al lado del Padre en el cielo. Y dice que llevó cautiva la cautividad. Aquí nos dio la victoria a nosotros por el pecado. Y luego dice, y dio dones a los hombres. Es como un botín por la victoria, como un conquistador triunfante que reparte el tesoro a sus súbditos.
Agarró un botín, agarró un tesoro y este tesoro lo entrega de manera general a todos sus súbditos. Dice el versículo 9, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esa expresión que dice que subió se refiere a la ascensión de Jesús al cielo después de haber resucitado. Eso está en Hechos 1, del 9 al 11. Y la expresión que dice que había descendido es que hace referencia a que había venido directamente del cielo. Es por eso que dice, y eso que subió, ¿qué? Sino que también había descendido primero. Él había descendido primero. Jesucristo, antes de subir al Padre, Él había descendido del Padre. Él había descendido primero y descendió a las partes más profundas de la tierra. Eso tiene que ver con su humillación profunda al hacerse hombre, en contraste con su exaltación al subirse a lo más alto y sentarse al lado del Padre en los cielos. Tiene que ver con entrar a las partes más profundas de María y vivir en su vientre, pero sobre todo la profundidad de la tumba, que dice que la tumba no lo pudo retener. La tumba no pudo retener a Jesucristo por cuanto era imposible. Era imposible. Eso es lo que dice el versículo 10. Dice que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. En ese triunfo, ahora vemos la explicación del botín. Ese botín que dice que dio dones a los hombres, y esos hombres son aquellos que es su iglesia. Aquí vamos a ver cuál es ese botín. Y ese botín es como un tesoro grande que es difícil de uno asimilar porque es mucho. Es una riqueza inmensa. Lean lo que dice el versículo 11. Miren cuál es el botín que nos dio. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Llegué al punto que quería llegar. De ahí saqué el título. A fin de perfeccionar a los santos. Este es un regalo que Dios le ha dado a la iglesia en general, que Dios le ha dado a toda su congregación por todo el mundo. Apóstoles y profetas, lo primero. Ellos fueron los que pusieron el fundamento. Apóstoles y profetas. Si leen Efesios 2:20, lo dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Esos apóstoles y profetas pusieron el fundamento a la iglesia. Y ustedes saben que cuando uno construye un edificio, no pone un fundamento luego después que construyó el edificio. El fundamento se pone primero y se pone una sola vez. No se pone 2 y 3 veces. De manera que el ministerio de apóstoles y profetas terminó con los apóstoles y profetas de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Habían profetas en el libro de los Hechos. Habían apóstoles en el libro de los Hechos. Eso no significa de que Dios no deje de enviar hombres a hacer tu tarea y de que Dios no pueda, quizás de manera sobrenatural, decir una profecía o algo. Pero apóstoles y profetas eran ministerios específicos que Dios dejó para el fundamento de la obra del Señor. Y luego si leen el capítulo 3, ahí en Efesios, versículo del 3 al 5, dice estos profetas que por revelación, Pablo dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual poder entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado ¿a qué? A sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Especifica bien a quién ha sido revelado. A sus apóstoles y profetas. Esos apóstoles son apóstoles con A mayúscula. Apóstol lo único que significa es enviado, pero aquí está hablando específicamente de los apóstoles que Jesucristo escogió para la tarea de poner el fundamento sobre la iglesia. El fundamento sobre la iglesia. Esta es la fe que una vez fue dada a los santos. Después de ellos dejaron encargados evangelistas, pastores y maestros. El apóstol Pablo no dejó apóstoles. El apóstol Pablo dejó pastores y evangelistas. Ellos no dejaron a nadie por sucesión. Los católicos romanos dicen que Pedro murió y dejaron por sucesión a otro representante de Cristo en la tierra y ese es el disque papa. Y supuestamente él es tipo de un apóstol que se sienta y da enseñanzas y recibe revelación de Cristo como si fuera un apóstol. Por eso que nosotros no creemos en apóstoles.
Creer en un apóstol hoy en día es como creer como si fuera, porque realmente los apóstoles de hoy no viven ni como vivían los apóstoles de antes. Los apóstoles tenían una función de la misma manera que tienen los evangelistas, los pastores y maestros en la iglesia. Y estos son regalos especiales para la congregación. Son regalos especiales para la iglesia. Esos apóstoles dejaron evangelistas. Los evangelistas son los que proclaman las buenas nuevas. Hoy en día la gente tiene la idea de un evangelista a uno que está parado en un televisor gritando con un micrófono y llamando a la gente al arrepentimiento. Eso es lo que la gente tiene idea de un evangelista. Sin embargo, un evangelista en la iglesia primitiva era una persona que no solamente predicaba el evangelio, sino que además de eso hacía discípulos, se quedaba en una ciudad por unos años y a medida que pasaba el tiempo y de esa ciudad se levantaban hombres y mujeres, se dejaba un pastor, se iba y seguía a otro lugar, lo que hoy conocemos como un misionero. Pero eso era un evangelista. Va a un lugar donde nunca se haya predicado a Jesucristo, aprende el idioma de ese lugar, en ese tiempo eran idiomas sobrenaturales que le daba el Espíritu Santo, pero era porque específicamente Dios estaba haciendo algo sobrenatural, específicamente con la iglesia primitiva. Hoy en día la gente tiene que aprender el idioma, a menos que Dios se lo dé de manera sobrenatural, y vaya a otro país y predicar el evangelio en esos lugares donde no es escuchado. Y estas personas hacían una función de pastores. Tito y Timoteo eran una forma de evangelistas. Ellos eran como unos misioneros. Si ustedes leen en Titus, Tito después de Timoteo, Tito solamente tiene una. Miren lo que dice en el capítulo 1, versículo 4, dice a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Por esta causa te dejé en Creta, en esta ciudad, para que corrigieses los deficientes y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ellos tenían la función de irse a una ciudad, establecer un pastor, un anciano es un pastor, establecer un pastor y luego seguir a otra ciudad y hacer lo mismo. Era la responsabilidad. Iban, evangelizaban, esas personas se convertían, de esas personas Dios levantaba un pastor, los preparaba por unos cuantos años y seguía de ahí para otra ciudad. Eso es lo que hacían ellos. Los apóstoles iban acompañados de señales, prodigios y milagros, estableciendo fundamentos donde nunca se había escuchado el evangelio. Pero los evangelistas iban a lugares donde no se había escuchado la verdad y cuando esas personas creían dejaban a pastores y maestros. Esa era la forma en la que funcionaban los evangelistas. Los pastores y maestros son en sí una sola función. El pastor es un maestro y esto es un requisito de 1 Timoteo 3:2. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 2, si ustedes quieren evaluar mi vida a través de las Escrituras, deben leer este pasaje. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, obispo, presbúteros, lo que significa es un supervisor. Dice, buena obra desea, pero es necesario, mandatorio, obligatorio, que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, y que dice ahí, apto para enseñar. De manera que el pastor está obligado a saber enseñar. El pastor es un maestro. Ahora, no todo maestro es un pastor. En la iglesia Dios ha dado pastores y ha dado maestros. Pero en el grupo del pastor, el pastor es un maestro. Tiene que estar apto para enseñar. ¿Enseñar qué? No enseñar mecánica, ni enseñar a jugar boliche. Está mandado a enseñar las Escrituras. Esa es la capacidad que Dios le ha dado de manera sobrenatural. Su responsabilidad es supervisar. Eso es obispo. Pastor es alimentar, una persona que alimenta a la grey. Y anciano es un consejero sabio, una persona que tiene el pelo gris espiritualmente porque tiene sabiduría a la hora de aconsejar. Su responsabilidad es cuidar del rebaño de Cristo. Y Cristo es el príncipe de los pastores. Él no es ni tan siquiera el pastor verdadero de la congregación. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 1 al 4, 1 Peter, capítulo 5, versículo del 1 al 4. Miren cómo Pedro lo dice. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Estos son los ancianos de la iglesia. Mira cómo Pedro se llama a sí mismo. Ya no se dice ni apóstol. Dice, yo anciano también con ellos. Ya él se empieza a llamar a sí mismo un pastor. Y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios. La grey lo que es rebaño. El rebaño de Dios,
Es como si fuera un grupo de ovejas que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y miren esto, versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Nosotros recibiremos la corona incorruptible de gloria. ¿Pero quién es el príncipe de los pastores? Jesucristo. ¿Qué dice el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nunca a la iglesia les va a faltar lo que necesitan porque Jehová es el pastor de la iglesia. Nunca a la iglesia le va a pasar un buen maestro. Dios se va a encargar de remover un maestro falso y poner un maestro verdadero para su congregación. Siempre se va a encargar de que su esposa esté bien alimentada, de que su esposa esté bien cuidada. Él se encargará de esto. Y esta es una encomienda a todos los pastores. Cristo es el príncipe de los pastores, por tanto, ten temor en la forma en la que tú cuidas de ese rebaño. Nosotros solo estamos al cuidado de las ovejas de Cristo. De Cristo. No son nuestras ovejas, son las ovejas de Cristo. Somos administradores de Dios. En 1 Corintios, capítulo 4, versículo 2. 1 Corintios, capítulo 4, versículo 2. Dice, así pues, dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado, ¿qué? Fiel. Los administradores del Señor deben ser hallados fiel. Y en Tito, no lo tienen que buscar, yo simplemente lo voy a leer. Tito 1:7, él dice, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Como administrador de Dios. Él es un administrador en la iglesia de Dios, en la casa de Dios. En las responsabilidades de la iglesia, él es una persona que administra cómo funcionan las cosas en la iglesia. Y él tiene que mirar por todo el rebaño, él tiene que mirar por toda la congregación. Simplemente lo estoy mostrando, hermanos, para que ustedes vean la responsabilidad que Dios ha puesto sobre mis hombros. Si ustedes leen el capítulo 20 de Hechos, versículo 28, Pablo, él está estableciendo una iglesia y él se tiene que despedir de ellos. Y él les deja encargado la responsabilidad de pastorear el rebaño del Señor. Él le dice, este rebaño que el Señor está poniendo en sus manos es el rebaño de Dios. Y mira la responsabilidad en la forma en la que él lo dice. Capítulo 20, versículo 28, dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo, miren quién lo ha puesto, el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, esto es supervisor. ¿Para qué? Para apacentar, esto es pastor, la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. ¡Wow! Dios dio su propia sangre. Su propia sangre. Está aquí haciendo equivalente la sangre de Cristo hombre con Dios. Dios dio su propia sangre por su esposa. Él la compró con su propia sangre. Dice el versículo 31, por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Con todos los santos. Esta responsabilidad, él la deja sobre los pastores. Esa es la responsabilidad primaria de los pastores. Una vez que los pastores tienen esa responsabilidad primaria de cuidar y apacentar a la grey, dice en el versículo, ahí en Efesios capítulo 4. Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Perfeccionar a los santos. ¿Sabes cuál es la tarea principal de un pastor? Perfeccionar a los santos. El pastor que no está haciendo eso no es pastor. El pastor tiene la responsabilidad de perfeccionar a los santos, equiparlos para el ministerio. Tenemos seminarios, tenemos libros de estudio y medios de enseñanza por medio de video. Pero todo esto no es útil si no se hace conforme a este patrón bíblico. Del versículo 2 al 16. Perfeccionar a los santos. El pastor debe ser un hombre entregado a perfeccionar a los santos. Jesucristo dijo en Mateo 16, 18 que él dice, yo edificaré mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Pero aquí él dice, versículo 12, en 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio.
Ustedes saben que los pastores tienen la responsabilidad de perfeccionar a los santos, equipar a los santos. ¿Sabes para qué? Para la obra del ministerio. La gente cree que las cosas en la iglesia, quien único lo hace es el pastor. El pastor que quien único hace todas las cosas es él. Pero realmente el perfeccionamiento a los santos es para que ellos hagan la obra del ministerio. Para que ellos sean quienes sirvan en la obra del ministerio. Para que cada uno usen esos dones que Dios ha puesto en ellos para la obra del ministerio. El perfeccionamiento de los santos es lo más importante en la iglesia. Yo estoy aquí, hermanos, para equiparlos a ustedes. Equiparlos a ustedes con la verdad. Equiparlos a ustedes con el conocimiento bíblico. Estoy aquí para madurar a los santos. No para entretener a los santos. No para evangelizar a los santos. Hoy en día los pastores prefieren evangelizar y no realmente alimentar a la grey. Están pensando más en aquel que es nuevo que la congregación que Cristo le dejó. Cristo le dijo a Pedro, si me amas, alimenta mis ovejas. Alimenta mis ovejas. Esa es la responsabilidad de la iglesia, no hacer eventos para entretener a las ovejas. Se llama alimentar a las ovejas. Cuando tú alimentas a las ovejas, las estás equipando para el ministerio. No quiere decir que no hagamos evangelización y hagamos eventos, pero principalmente, hermanos, es equipar a los santos. La tarea número 1 es llevar al creyente espiritual a la madurez espiritual. Y la tarea número 2 es, cuando llevamos a los santos a la madurez espiritual, consiste en tomar a cada uno de los individuos a un nivel colectivo y llevarlos a la unidad de la fe. Cuando una persona está conectada en el crecimiento espiritual de la madurez, esto los lleva a ellos a una unidad, Esta unidad es la perfección de los santos. Jesús dijo en Mateo 5:48, ser perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El deseo de nuestro Dios es que seamos perfectos, perfeccionar a los santos. La palabra perfecto en el griego es estar totalmente equipado. Madurez, como una fruta que ya está lista para comerse. Está maduro, está perfecto. Está perfecto para servir en la congregación. La Biblia hace referencia acerca de la perfección en diferentes aspectos. Por ejemplo, en Hebreos 10:14 dice que fuimos perfeccionados a través de la muerte de Jesucristo. De manera que delante de Dios ya somos perfectos. Somos perfectos. Ya para Dios somos perfectos. Esta es la perfección que nosotros hemos obtenido en la redención de Jesucristo. Pero tenemos otra perfección, que es la perfección que nosotros tenemos que buscar. Y esa perfección es madurez. Es buscar la madurez espiritual a través de la llenura del Espíritu Santo, a través del conocimiento de la palabra de Dios. Es una madurez que buscamos todo el tiempo. Entonces, tenemos esa madurez que es posicional y es dada por Dios en Jesucristo, y tenemos la otra perfección que es buscada por cada uno de nosotros. Y en esa responsabilidad y carga, yo la tengo, que ustedes crezcan espiritualmente. Hermanos, si ustedes no crecen espiritualmente, yo no estoy haciendo nada. Si ustedes no crecen espiritualmente, yo no estoy haciendo ninguna cosa. Ustedes se quedan como niños. Y si ustedes leen aquí en el versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¡Wow! ¡Qué gran responsabilidad tengo yo sobre mis manos! Hasta que ustedes lleguen a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para que no anden por todo viento de doctrina, por todo viento de enseñanza. Es triste porque los pastores hoy en día tienen que tener mucho más cuidado que antes. Hoy en día yo enseño esto y ustedes lo pueden aprender muy bien. Llegan a su casa, empiezan a mirar YouTube y se les acabó todo lo que les dije yo. Porque YouTube los está alimentando 24/7. 24/7 es la verdad. TikTok, YouTube, Instagram, todas estas cosas que me reservo mis opiniones acerca de esas cosas porque la gente se alimentan de breves clips y no realmente de la palabra de Dios o de una predicación y no analizan realmente lo que están escuchando. Empiezan a escuchar sus ideas y les conviene porque les gusta. Pero simplemente son bebés que son arrastrados por todo viento de doctrina, por todo viento de enseñanza que te llevan a las artimañas del error. Dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todos en aquel
que es la cabeza, esto es Cristo. Cuando tú eres equipado, eres capaz de discernir el error. Eres capaz de identificar el error cuando escuchas a un predicador falso, cuando escuchas una falsa enseñanza, cuando escuchas algo que te están diciendo que no es verdad y no está en las Escrituras. Dios te dará esa capacidad porque Él te ha dado el Espíritu Santo. Y los niños, no es que no sean cristianos, porque hay niños espirituales. Hay gente que son niños espirituales, no importa el tiempo que lleven en la iglesia. Pueden llevar 30 años yendo a una iglesia, pueden tener 50 años yendo a una iglesia y siguen siendo niños espirituales. Esos se identifican por la malnutrición espiritual cuando hablan. Se les nota, se les ve. Se saben la falta de conocimiento de las Escrituras. Y esos niños son llevados por todo viento de doctrina, por todo tipo de enseñanza. Escuchan una verdadera, pero no están capaces de tener el alimento sólido, como dice Hebreos 5, del 11 al 14, que dice que hay algunos que no pueden entender algunas cosas porque tienen falta de discernimiento, no tienen los sentidos ejercitados. Tienen necesidad de leche y no del alimento sólido. No pueden masticar la carne todavía. Tienen que seguir bebiendo leche. Tuvieron una experiencia cuando recién se convirtieron y de ahí para allá jamás volvieron a aprender más nada que eso. Y aunque tú le enseñes lo que otras cosas que dicen las Escrituras, se quedaron ahí y no crecen jamás. Entonces nos manda a que seamos perfectos, pero esa perfección nos lleva a la unidad. A la unidad. Proverbios 2:21 dice, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Esa perfección viene del Espíritu Santo. Esa perfección viene directamente del Espíritu Santo. En Santiago 1, del 2 al 4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Esa obra de perfección la hace el Espíritu Santo. Es una perfección que viene directamente dada por Dios. Entonces, hermanos, si yo cumplo con mi responsabilidad, ustedes estarán aptos para el ministerio. Ustedes estarán aptos para servir en la iglesia. Ustedes estarán aptos para usar sus dones en una congregación y ser de beneficio a tus hermanos. ¿Acaso tú quieres que Dios te use con tus dones y tus capacidades para beneficio de otras personas? ¿Eso no es lo que debería de querer todo cristiano, ser un imitador de Cristo? Realmente servir a Dios con sus dones, con sus capacidades, tener un compromiso con su congregación local, tener un compromiso con las personas que están a su alrededor para que sean beneficiadas. La Biblia dice, hermanos, que Él dio dones a los hombres. Él le dio dones a su iglesia. Yo me considero a mí mismo como un regalo para la congregación. Y siempre lo he dicho, no es que yo digo, ahí está el regalo ambulante. Ahí está el regalo que anda caminando por aquí y para allá. No, hermanos, así no me siento yo, sino que yo me siento a mí mismo como que yo quiero ser un regalo para la congregación. Que me vean que se pueden beneficiar de mí, de mis capacidades, de mis dones. Un beneficio espiritual para la congregación. Y así te deberías de ver tú. Tú deberías de verte como un regalo para la congregación en la que Dios te ha puesto. Un regalo. Dios te ha puesto ahí para que sepas, para que seas de beneficio a la congregación en la que estás yendo. Cuando fuimos allá a Texas, hubieron varios pastores y la mayoría de ellos estuvieron de acuerdo que no es nada fácil plantar una iglesia. No es nada fácil plantar una iglesia. Necesitamos tener gente madura para plantar una iglesia. Necesitamos gente madura. Tristemente, mucha gente no son maduras. Y la mayoría, hermanos, tienen los mismos problemas. La mayoría. Está diciendo que en Texas la gente lo que hace es visitar de iglesia en iglesia, 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 iglesia en iglesia, para ver a cuál iglesia ir los domingos. Es como alguien que va los domingos a un restaurante y el próximo domingo dice, ¿a qué restaurante voy a ir a comer? Saliendo de la iglesia. O ¿a qué lugar voy a ir a comer saliendo del trabajo? Hay gente que va a visita de iglesia en iglesia y no tiene un pastor. Y él me está diciendo, y mira que nosotros hacemos cosas para mantenerlas en la iglesia. Llegan, les damos regalos, les damos cosas, quédense con nosotros. Llegan 2, 3 semanas, se van. Y no vuelven. Y dice, en mi iglesia nosotros tenemos 300 personas. De esas 300 que nosotros tenemos, él me está diciendo, llegan como 5 familias cada mes. De esas 5 se queda una, si acaso. Si acaso. Porque la gente va, visita iglesia y luego la otra. Y a ver dónde como hoy. Así lo ven. Y tristemente, hermanos, no tienen compromiso con una congregación. Dios nos ha dado la capacidad para nosotros servir en una congregación, comprometernos y ser de beneficio para esa congregación. Para ser de beneficio para esa congregación. Busquemos, hermanos, ese crecimiento espiritual. Ese crecimiento espiritual. Pablo termina, dice,
versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Al final, la responsabilidad es edificarnos los unos a los otros en amor. Los próximos meses, hermanos, vamos a estar estudiando nuestro compromiso con una congregación, nuestro compromiso a la obra de la iglesia, nuestro compromiso con una membresía de una iglesia, nuestro compromiso por defender la doctrina que creemos, y principalmente la unidad del cuerpo de Cristo. Ser unidos. Si no tenemos unidad, de nada nos sirve los dones que tenemos. De nada nos sirve. Las próximas semanas eso es lo que vamos a estar viendo. Vamos a orar para que el Señor nos ayude y nos dirija en las próximas cosas que vienen para su iglesia. Inclinemos nuestras cabezas, hermanos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque solo tú eres el Dios verdadero y tú has llamado a tu iglesia, Señor, a tener responsabilidades. Tú has llamado a tu iglesia, Señor, a servirte. Tú has llamado a tu iglesia, Señor, a ser de beneficio para otros. Tu iglesia, Señor, universal está por todas partes del mundo, pero tú has establecido en cada parte del mundo iglesias locales que representan a tu iglesia universal en donde quiera que ellas estén paradas. Una iglesia visible es una iglesia que adora tu nombre, una iglesia que escucha tu palabra, una iglesia que se reúne a adorar tu santo nombre, Señor. Y esa iglesia, Padre, tú le has dado tu Espíritu Santo para que dé frutos, y esos frutos son visibles. Ayúdanos, Señor, a poder dar fruto y que ese fruto se vea a través de la unidad, como dijo Jesucristo. Padre Santo, que sean uno, para que conozcan que tú nos has enviado, para que conozcan que tú estás con ellos. Te pido, Señor, de que tú estés con nosotros, que tú me ayudes, Señor, como dice tu palabra, a perfeccionar a los santos, a ayudarlos a entender sus dones, a ayudarlos, Señor, a usar sus dones. Padre Santo, que tengan el compromiso de servirte a ti, Señor, en una iglesia, y que se casen de manera figurativa con una iglesia y sirvan con todas sus capacidades, Señor, y se entreguen a ti por completo. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor, te lo pedimos y te damos gracias porque tú amas a tu iglesia, tú amas a tus hijos, tú nos has dado esos dones, Señor, para ese beneficio de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, úsanos para tu gloria. Amén.